El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo buen broimos fincando. Recibimos ahora en nuestro estudio a Sergio Larraga, que nos va a llevar a su Aragón vaciado. Buenos días, Sergio. Hola, muy buenos días. Bueno, pues ¿dónde vamos hoy? Pues hoy acudimos a uno de los pueblos más bonitos, no solo de Aragón, sino de España, y además literalmente pertenece a esa categoría de los pueblos más bonitos de España. Nos vamos a la provincia de Huesca, a la comarca del Somontano, que es bellísima toda ella, y nos vamos a Alquézar, al término municipal de Alquézar, que bueno, pues está de Zaragoza a hora y media más o menos, y desde Huesca yo pienso que en menos de una hora se llega. Alquézar, que etimológicamente debe su nombre al árabe, que es Alcázar, porque efectivamente, como luego veremos, hubo un alcázar del siglo IX, del periodo árabe, y de ahí cogió su nombre. Es un pueblo espectacular. Aquellos que les gusten pueblos así del estilo de, pues no sé, Roda de Isávena, Sos del Rey Católico, Albarracín, Ainsa, pues Alquézar tiene que estar en su agenda porque le va a encantar. Tiene un entorno además bellísimo también que lo saben aprovechar muy bien, pero a pesar de que tiene mucho nombre turístico y es muy conocido, la despoblación le afectó mucho, como luego veremos, y a veces nos tenemos que quitar esa idea de que, bueno, como un pueblo es muy turístico, es grande. No, ahora vamos a ver cómo con Alquézar, que no está mal ahora, que se ha recuperado un poquito, pero es un pueblo muy turístico y muy bien cuidado, pero la despoblación pues se cebó con él durante todo el siglo XX, prácticamente. Me ha gustado eso de que es uno de los pueblos más bonitos de España, no lo digo yo, ¿no? Que están ahí registrados, y que, bueno, es verdad que igual muchos aragoneses ya lo conocen, el que no, vamos a dar ahora unas cuantas razones para hacerlo. ¿Cómo es hoy, demográficamente hablando, Alquézar, que has dicho que era pequeño, que le afectó la despoblación? Si repasamos las características que siempre decimos del Aragón vaciado, vemos como Alquézar, el término municipal, lo cumple. En primer lugar, son localidades aragonesas demográficamente pequeñicas. Y efectivamente pasa con Alquézar porque en total el término municipal tiene 354 habitantes. Claro, esto le choca a la gente porque como es tan conocido, pues normalmente dicen, pues bueno, es un pueblo grande. Bueno, 354 habitantes es un núcleo pequeñico. Para el entorno de Aragón, pues bueno, un pueblo medio, pero es verdad que es un pueblo pequeñito. Y hablo del término municipal, no hablo de Alquézar, el núcleo, que tiene 257 habitantes. Con lo cual, la primera característica del Aragón vaciado la cumple. Segunda característica, pues que la población del Aragón vaciado está un poco más o bastante más envejecida que la media normal. ¿Lo cumple Alquézar? Lo cumple, un poquito, pero lo cumple. Su población está un poquito más envejecida que la media aragonesa, pero la media aragonesa siempre decimos que es alta de envejecimiento. Si cogemos las dos ratios de mayores de 65 años, si la media aragonesa es un 22%, en Alquézar es de un 24 y pico. Casi igual, pero es un poquito más envejecida. O lo de siempre, el aragonés medio tiene 45 años. Los residentes en Alquézar, de media, tienen 48 años, 3 añicos más. Con lo cual, sí, está algo más envejecida. Tercera característica, que además de ser poca población y estar envejecida, están dispersadas dentro del término municipal. ¿Esto ocurre en Alquézar? Ocurre, no tanto como en otros sitios, pero ocurre. Dentro del término municipal de Alquézar no solo hay un núcleo, que es Alquézar, hay al menos 3 núcleos. Alquézar, que es el más grande y tiene 257 habitantes, San Pelegrín, que es muy pequeñico, tiene 7 habitantes y es muy chiquitín, pero es una cucada verlo. Para verlo se parte desde Alquézar, se llega bien en coche, pero el último tramo está sin asfaltar, pero se llega bien. 7 habitantes, San Pelegrín. Y otro pueblo un poco más grande, pero más pequeño que Alquézar, que es más conocido, que es Radiquero, que tiene unos 92 habitantes. Radiquero lo conocemos por los quesos y por las fiestas de la Noche de Ánimas o Noche de Almetas, que la guardan muy bien con sus figuras típicas tradicionales aragonesas. Ellos se niegan a decir Halloween y lo dicen muy bien. Es la Noche de Almetas o la Noche de Almetas, que con las almetas, los totons, etcétera. Esto nos da una densidad de población baja, pero no tan baja como otros lugares que hemos visto, 2-3 habitantes por kilómetro cuadrado, que es desértico. Bueno, es muy bajita la densidad de población del término de Alquézar, pero tiene unos 10 u 11 habitantes por kilómetro cuadrado, muy lejos de la media aragonesa, que es muy baja en este caso. Pero bueno, por lo menos es importante y curioso que de estos 350 y tantos habitantes, unos 80
son forasteros, es decir, gente que ha acudido a vivir y en su totalidad o casi en su totalidad son europeos, son rumanos, que es la colonia más numerosa en Aragón, y franceses, que les gusta muchísimo esta zona y la eligen para vivir, con lo cual esta es un poco la foto fija de Alquézar, que como vemos pues pertenece al Aragón vaciado. Nos has dado antes una pista de que la despoblación les afectó. ¿Cómo ha sido esa evolución demográfica hasta llegar a los 354 habitantes? Si tomamos principio y fin, es decir, la población hace un siglo y la de ahora, el patrón es Aragón vaciado total. Es decir, hace un siglo Alquézar, el término, tenía 1.171 habitantes y ahora tiene 354, con lo cual, claro, descendiente, patrón del Aragón vaciado total. Pero si nos fijamos un poquito más, Alquézar tocó suelo al principio de los años 90. Bajó de esos 1.171 habitantes a 263 y ahí tocó suelo. Pero desde los años 90 está recuperando población de esos 260 a 354. Es decir, de principio a final de 1.100 y pico a 350, pero que los últimos 30 años está recuperando población muy bien y va a seguir recuperándola además. ¿Y cómo era la vida tradicional en Alquézar? Aquí sí que hay distinciones con la actualidad, porque luego veremos que el motor económico ha cambiado. Si nos vamos a las fuentes típicas como Madoz y tal, que Madoz además no regalaba nunca nada, que hay veces que da miedo leer las referencias de Madoz a algún pueblo, porque él ponía lo que veía, lo que le decían, pero de Alquézar habla muy bien. Lo primero que dice que el clima es muy saludable, decía también que el clima, el viento, las aguas y los alimentos que eran de muy buena calidad, con lo cual, bueno, ya respiras un poco, ¿no? Y cuando se refiere al núcleo, dice que lo componían unas 160 casas de familias dedicadas a la agricultura o un poquito a la ganadería, pero casas de muy buena factura, que solo podemos ver ahora. O sea, la visión que tenía Madoz era buena de Alquézar, porque ves otras que hemos visto que se te cae el alma al suelo, pues la verdad es que lo veía bien. Esta acá que tenía casa consistorial, un pósito, un hospital para los vecinos pobres de Alquézar. Tenía una escuela de primeras letras. Luego el terreno sí que dice, es un poco escabroso. Claro, estamos en el somontano, ¿no? Dice, esto no le permite cultivar mucho cereal, pero bueno, tienen otras cosas, frutales, tal. Pone de manifiesto que el agua no se podía aprovechar del todo porque no se podía subir ya. Es la eterna condena de Aragón, que con el agua al lado no la hemos sabido o no la hemos podido aprovechar. Y luego ya lo que es el comercio y tal, casi inexistente. Y al final Madoz decía, oye, 844 almas. Claro, luego subió hasta 1.100 y pico y a partir de ahí empezó a bajar hasta los 260 y ahora a subir hasta los 350. Pues era una vía tradicional del Aragón interior basada en la agricultura y un poco de ganadería ovina, pero sobre todo agricultura. Pero hoy la cosa ha cambiado mucho. Claro. ¿Qué nos diría ahora Madoz si levantase la cabeza? Pues Madoz diría que sigue siendo un pueblo estupendo porque es una maravilla. No solo Alquézar, sino también San Pelegrín y Radiquero, que son dos pueblos muy bonitos, muy diferentes. Radiquero se llega perfectamente en coche y no hay ningún problema. Y San Pelegrín también se llega bien en coche, pero teniendo en cuenta que el último tramo está sin asfaltar, pero está muy cerca también. Pues, ¿cómo es la economía hoy? Bueno, pues está totalmente dominada por el sector servicios, porque es un pueblo turístico, no solo por el núcleo de Alquézar, que es una preciosidad, sino por el entorno, por las pasarelas, en fin, es una maravilla, deporte de aventura, etcétera. Pero si vamos a la economía, vemos que el motor económico ahora es el sector servicios. Sigue habiendo cierto peso de la agricultura, pero sobre todo es el sector servicios. Si vamos a afiliaciones de seguridad social, en Alquézar el 85% tienen que ver con el sector servicios y solo un 7% de agricultura. O autónomos, un poquito más corregido, pero el 74% prácticamente servicios y agricultura un 13%. Es decir, el motor económico de Alquézar a día de hoy es el sector servicios, pero todavía tiene cierto peso explotaciones agrícolas y ganaderas, que tiene unas 55 por ahí, pequeñas, pero las tiene, y ovino pues aún tiene... me parece que eran unas 2.500 cabezas de ovino, lanar, pero evidentemente la fuerza diaria la mantiene con el turismo de calidad. Además lo han hecho muy bien, lo han sabido hacer muy bien y la verdad es que aprovechan muy bien un pueblo que en sí mismo es espectacular. Bueno, has mencionado las pasarelas, que es uno de sus atractivos quizá más conocidos, sí. Pero llévanos a dar un paseo por Alquézar. ¿Cómo es hoy? No sé por dónde empezar, tiene tantas cosas tan bonitas. Vamos a empezar diciendo una verdad como un templo y que ellos la llevan muy a gala y además la tienen en un cartel. Es uno de los pueblos más bonitos de Aragón
y de España, es verdad. El entorno, como dices, espectacular. No nos olvidemos, Radiquero, Noche de Ánimas, Noy de Almetas tiene una iglesia muy bonita, y San Pelegrín, núcleo muy chiquitín, pero tiene una iglesia pequeñica muy bonita, con un crucero, en fin, muy, muy mágico para ver. Vamos a lo que más llama la atención de tantísimas cosas que tiene Alquézar, que efectivamente es la colegiata, espectacular. Está coronando encima de toda la población, la protege. Tiene su origen árabe en el siglo IX. Era un alcázar y de ahí viene la palabra Alquézar. Era una base militar de los árabes que ya se veían en el siglo IX, que venían ya los ejércitos cristianos aragoneses recuperando terreno, y de hecho en el siglo XI Sancho Ramírez le incorpora Alquézar ya al reino y manda a construir arriba también un castillo y una iglesia románica. Aunque la iglesia que vemos hoy, la iglesia de hoy de Santa María, es posterior. ¿Vale? Pero sí que nos ha quedado de la iglesia un claustro muy, muy bonito, visitable, pequeñito, muy recogidico, no es tan grande como el de San Juan de la Peña o Veruela o Roda de Sábina, es más pequeñín, pero tiene esos capiteles también medievales historiados con episodios de la Biblia, del Nuevo Testamento, que recuerdan, son muy diferentes, pero recuerdan un poco a San Pedro el Viejo, a San Juan de la Peña, y te van contando historias. Una cosa muy curiosa de ese claustro también es que tiene pinturas en las paredes del siglo XIV, XV y posteriores, y están muy bien conservadas, y yo no sé si es el único claustro de Aragón que tiene conservadas estas pinturas. Es decir, los capiteles son fantásticos, pero las pinturas, que además te las enseñan muy bien los guías y te explican también con imágenes pues de la vida de Jesús, de la Virgen. Hay una imagen de la muerte también así muy, muy espectacular y merece la pena verlo. La actual iglesia, la que hay arriba, que es muy bonita también, pero esta ya es del siglo XVI. Y ahí pues tiene un retablo espectacular también del siglo XV, tiene un órgano muy bonito, todo visitable, es la parte de arriba. Junto a la colegiata, la iglesia y este fantástico claustro, con sus capiteles, tenemos el castillo ya, que sí que es del siglo XI. Vamos a ver torres medievales, defensivas, de señales, torres albarranas, restos de la muralla con sus almenas, es decir, muy bonito. Al que le gusten los castillos le va a encantar. Aspilleras por todas partes, todo eso está en la parte de arriba. Más el acceso es muy sencillo y bien. Pero el núcleo es en sí mismo espectacular. Es lo que más llama la atención es el castillo, la muralla y la colegiata de arriba. Pero a mí me recuerda mucho al Alquézar cada vez que voy, salvando las distancias, porque cada uno es de una manera, o sea, cada uno tiene su identidad. Me recuerda mucho al Albarracín, que dar dos pasos, miras a la derecha y te encuentras una casa blasonada, das dos pasos, miras a la izquierda y te encuentras una casa blasonada mejor que la anterior, y dar dos pasos y te vuelves a encontrar otra casa blasonada mejor. Es esa sensación, porque tiene las casas muy bonitas, muchas de ellas con escudos heráldicos, son las típicas casas aragonesas del siglo XVI, XVII y XVIII del Somontano, con la parte del zócalo en mampostería, luego ladrillo y la galería de arquillos y alero arriba, volada. Casas espectaculares, podéis ver unas cuantas muy bonitas en la misma Plaza Mayor, que no es una plaza tan grande como ni tan espectacular como la de Ainsa, pero es muy coqueta, es un medieval más recogidica. Y fijaros en las carpinterías, que algunas son carpinterías del siglo XIV, XV, que están conservadas, son originales. Vais a encontrar detalles muy bonitos, como un dintel de madera que tiene clavadas unas pezuñas. ¿Qué es eso? Pezuñas de jabalí y tal. Bueno, pues son tradiciones de las casas cazadoras, que exhibían sus trofeos así. Ahora es un poco un reclamo turístico, pero se puede ver. Hay casas importantísimas, pues como Casa Zamora, Casa Fabián, Casa Gerón, Casa de los Sanchos, Casa Buís, bueno, un montón, todas muy, muy bonitas. Prestar mucha atención también, no solo a las casas, sino a los callizos y a los pasadizos, porque está plagado. Tiene una estructura medieval fantástica. Abajo la iglesia de San Miguel Arcángel, y otra capilla o ermita de Nuestra Señora de las Nieves, que también la podéis ver, y es espectacular, además de cruces de término. Ya te digo, el que le guste Ainsa, Sos, Roda, Albarracín, le va a encantar Alquézar. Y además tiene una oferta de servicios turísticos de primerísima calidad. Pues con esas recomendaciones, como siempre, nos la apuntamos en la agenda. Visitaremos Alquézar, el que no lo haya hecho, en cuanto tengamos ocasión. Y Radiquero
Y Radiquero y San Pelegrín. Me he quedado con todo. Que también están ahí. Porque ese turismo de calidad para cualquiera, como tú decías, que ame la historia y también que ame visitar pueblos bonitos como le este. Le va a encantar. Pues muchas gracias, Sergio Larraga, por habernos acercado hasta Alquézar. Que en esta val tan polida ni ripio vieva que prechinar para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra para un simons, no hay por qué brincarle casa. Cuando vota bella capital, yo me siento en un forao, vindo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que implegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas pesetas.